Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por atender este nuevo mensaje de esta serie La Odisea en los Evangelios, donde ahora vamos a estudiar este mensaje poderoso que nos llega en la experiencia que tiene José con respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, especialmente ubicado en el libro de Mateo, el capítulo 1. Al respecto, quiero comenzar con la lectura de este pasaje. En Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, con este contexto, podemos ver, ¿no?, algo muy interesante. En nuestros días pasan cosas extrañas y bueno, en los tiempos antiguos seguramente también, ¿no? Fenómenos extraños, cosas extrañas en los cielos, eh, por ejemplo, luces, o a veces, ¿no? Aparecen de un momento a otro animales muertos en la playa, o fenómenos naturales de un momento a otro, ¿no? Que suceden sin avisar, ¿no? Grandes tormentas de arena, huracanes, tornados, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas extrañas pasan en nuestro mundo, pero seguramente José se estaba preguntando, ¿no? Que algo tan extraño, un bebé del Espíritu Santo, esas palabras que le dijo María, ¿era algo real? Y bueno, ¿no? Aunque todos nosotros hemos escuchado mucho sobre la historia del nacimiento de Jesús, especialmente detalles tal vez, ¿no? En diferentes películas o en la misma lectura que hemos hecho de la palabra de Dios, hay un mensaje poderoso para la iglesia tibia, para nosotros hoy a través de esta experiencia de José. Y bien, para ver esto es importante analizar primero el contexto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y la comparación que podemos hacer con lo que realmente sucedió en la historia con los reyes al respecto, ¿no? Si nosotros vemos, analizamos en la historia, los reyes siempre han estado viviendo en el lado opuesto, ¿no? De sus súbditos, de la pobreza, de las necesidades de sus súbditos, ¿no? Y por ejemplo, muy interesante ver que durante la historia, ¿no?, de la monarquía en general, hubo algunos reyes. Por ejemplo, tenemos el sultán Aludín o Charles XI de Suecia o Kanshi Qianlong, emperadores de China. Estos personajes fueron monarcas que se acercaron y visitaron y vieron la realidad de su pueblo, especialmente en el caso del sultán Aludín. Se dice que este hombre se disfrazaba de noche para mezclarse entre su pueblo y no solamente eso, ¿no? Se dice que incluso muchas veces actuó como policía y fue tras los ladrones y los capturó, ¿no? Pero lo interesante es que una vez que ellos terminaban esta labor que hacían, ¿no?, de acercarse a su pueblo o de alguna forma de tratar, ¿no?, de ganar los corazones en la cercanía, nuevamente regresaban a sus palacios, a sus comodidades y todo seguía igual. Esto es pues algo totalmente contrario a la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Él, para ser uno de nosotros, tuvo que renunciar a su divinidad prácticamente, tuvo que renunciar a su omnipotencia, a su sabiduría, a su majestad, a su trono celestial y venir a ser uno como nosotros, ¿no? A fin de que él pudiera experimentar, él pudiera pagar nuestros pecados y aún más detalles aún más importantes que podemos ahí ver, ¿no? Pero algo muy interesante que nosotros nos damos cuenta en la experiencia de nuestro Señor Jesucristo es que Él no solamente renunció a todo esto, por supuesto que es una cosa tremenda, para ser realmente uno de nosotros, sino que también decidió tomar nuestra naturaleza, pero no en ninguna ventajosa condición, sino más bien en la pobreza, en la privación y luego, por supuesto, incluso en el rechazo, en el desprecio de su propio pueblo, de su propia familia y finalmente en la peor de las muertes de ese tiempo, la muerte de cruz. Entonces vemos aquí realmente lo que expresa el apóstol Pablo cuando nosotros leemos en el libro de Filipenses, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y vamos a continuar leyendo esta cita.
hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es así pues que nosotros tenemos este maravilloso Salvador, nuestro maravilloso Redentor, que decidió ser uno de nosotros, pero no en condiciones ventajosas. Él decidió ser uno de nosotros en todas las necesidades a fin de que Él con toda la autoridad nos diga, ahora yo te comprendo, no importa lo que tú estés pasando. Y es por eso, ¿no? Que también la palabra de Dios, y como habíamos mencionado en uno de nuestros anteriores temas, nos dice que el profeta Isaías menciona cómo iba a ser la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y cómo esto es en contraste, ¿no? Que es importante recordar que Él siendo Dios, siendo creador, ¿no? Como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, perdón, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿no? Siendo Él nuestro maravilloso Salvador Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, Supremo, ¿no? Ahí sentado con su Padre Celestial por la eternidad, ahora Él se decide encarnar a través de una virgen. Y esto es muy interesante, ¿no? Nos podemos poner a pensar la razón por qué específicamente escogió esta manera de encarnarse, ¿no? Pudiendo haber hecho otras cosas. Pero la más importante razón se encuentra en que para que Él no solamente muriera por nosotros, que es por supuesto una obra principal y tremenda de su ministerio sumo sacerdotal, primero el sacrificio, sino que también pudiera Él participar de todas nuestras luchas. Y esto es para llevarnos a una victoria total sobre el pecado. La tentación, lo que da origen al pecado. Jesús quería mostrarnos la victoria sobre la tentación. Y por supuesto, como dice la palabra de Dios en Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, esto es muy importante entender, hermanos, amigos, amigas, hermanos, hermanas que me escuchan. Dios no puede ser tentado simplemente. ¿Cómo podría tentar el enemigo a alguien que sabe todo lo que le va a decir o las razones por las que está haciendo? En la omnisapiencia de Dios, Jesús no podía ser tentado, pero como un ser humano como nosotros, ¿no? Que tiene que enfrentarse a la tentación, confiando en la palabra de Dios, es entonces que Jesús obtuvo la victoria, no utilizando ninguna de sus atribuciones divinas, sino más bien confiando plenamente en la palabra de su Padre Celestial, en la palabra de Dios que nosotros tenemos disponible ahora. Y es por eso que nuestro fiel sumo sacerdote es poderoso, como dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y esa es la maravillosa y las buenas noticias que nosotros tenemos. Tenemos un sumo sacerdote poderoso. Él nos puede socorrer de las tentaciones. No necesitamos caer en el barro, en el pecado, en la iniquidad. Podemos vencer la tentación, podemos vencer el pecado antes de hacerlo. Y es por eso que el Señor quiere hacer esa obra maravillosa en nosotros, en su pueblo. Y es por eso que el Creador se hizo hombre. Y es por eso que la palabra de Dios especialmente, ¿no? Cuando dice en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, se hizo realidad en la experiencia de nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros, para que pudiéramos tener la posibilidad de ser tal vencedores como Él lo fue. Y es así, ¿no? Que lo más maravilloso de esto es que considerando nuestra condición laodicense, considerando lo que dice en Proverbios 16:12, ¿has visto a hombre sabio ante sus propios ojos? Pregunta. Más se puede esperar del necio que de él. Y por supuesto, es la Odisea sabia ante sus propios ojos. La Odisea piensa que está bien, la Odisea piensa que está vestida, que es rica, que está mirando, que está complaciendo al Señor, que está lista para el juicio. Pero estamos viendo aquí claramente que el Señor nos dice que esa es la peor condición. Ni siquiera estamos en la total oscuridad. Estamos peor que eso, dice este Proverbios. Por lo tanto, nos toca, nos corresponde a nosotros confiar en la palabra de Dios. No es para desanimarnos este mensaje. Más bien lo que decía en Lucas 18:27 es para nosotros. Lo que es imposible para los hombres, lo que no es posible para nosotros, es posible para Dios. Y esa promesa está allí para nosotros, para mostrarnos que hay total victoria, poder total en la sangre preciosa de Jesús, en su ministerio sumo sacerdotal,
para hacernos tal y como Él es y para poder darnos todo el poder para dar a conocer su nombre a toda la tierra y para que venga pronto el fin. Esa es la maravillosa promesa que tenemos, la maravillosa promesa que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que solamente está a un paso de nosotros cuando nosotros comprendemos lo que Dios puede hacer en nosotros, especialmente viendo la experiencia de José en este capítulo de Mateo 1, ¿no? Cuando José, regresamos a esa idea que habíamos dejado en el principio, cuando José se pone a pensar, ¿no?, en lo que estaba sucediendo con María, seguramente lo primero es, se preguntó esas palabras de Isaías 7:14 que las puse y que las vamos a mencionar con más detalle en un momento. ¿Cómo es eso? ¿Un bebé del Espíritu Santo? ¿Esto es posible? Y lamentablemente José, cuando él no pensó en la palabra de Dios, porque eso era una promesa que estaba en el libro de Isaías, cuando él pensó en solamente su pensamiento o en su idea, ¿no?, que él podía tener en ese momento, rápidamente él rechazó eso, ¿no? Y a quien estaba rechazando y no se estaba dando cuenta es que Jesús estaba a la puerta. Y esto es muy interesante porque José es cierto que trata de actuar de una manera justa. La Biblia nos dice que era un hombre justo porque él no quiso caerle, ¿no?, a María pensando que él había sido engañado, estafado, que ella estaba embarazada de otro hombre que lo había traicionado. Más bien, él lo que hace, trata de huir, ¿no?, de salir de esa situación a fin de que María quedase más bien como una persona que había sido perjudicada por él y una cosa así. Ahora es cuando el Señor personalmente lo llama a él. Y ahora el ángel del Señor le habla en una visión y le dice a José que sí, este era un bebé del Espíritu Santo. Y lo maravilloso es que en Mateo capítulo 1 cita las palabras que están en Isaías 7:14 que hace un momento estaba mostrando. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esto es lo que el ángel le dijo a José. Y cuando José entendió que la palabra de Dios lo estaba llamando a participar en este maravilloso ministerio, lo imposible era posible a través de Dios. Lo que no era normal era ahora una experiencia personal para José y era la señal que Dios le estaba dando especialmente a él. Es ahora que la palabra de Dios nos dice que José se levantó inmediatamente y fue y tomó, dice, a María como su mujer. Eso dice en Mateo 1:24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y acá vemos esta maravillosa respuesta de José. José no piensa un día más, José no va y comprueba algo, José no le da vueltas al asunto, José se levanta y va a cumplir lo que el Señor le había dicho. Y esto es lo que nos está faltando a nosotros hoy en día como iglesia laodicense. Nosotros no estamos teniendo al bebé Jesús ahí. Estamos teniendo más bien al mismo Señor Jesucristo que dice en su palabra preciosa en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere venir a nosotros, celebrar esa cena de la Pascua en nuestros corazones, esa cena del Señor, donde su sangre y su carne podemos participar espiritualmente, ser limpios de toda maldad, alimentarnos de la vida eterna de Cristo Jesús. Pero solamente podemos participar de esto cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón, cuando permitimos que Él entre y se siente en ese trono que le pertenece. Pero para eso, ¿cuánto tiempo más vamos a dejar a Jesús esperando? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar rechazando esa voz que nos está diciendo, he aquí estoy a la puerta y llamo? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar cuestionando la palabra de Dios y despreciando la palabra de Dios por otras cosas que no tienen sentido? Hoy en día, incluso estamos hasta consultando a la inteligencia artificial cómo es nuestra espiritualidad o qué cosa es lo que debemos de tener en nuestra espiritualidad. Cuando el Espíritu Santo está presente en su palabra misma, no a través de una máquina o a través de alguna cosa inteligente, sino a través de una relación personal con nosotros. Y eso es lo que Jesús nos está llamando, y a tener una experiencia viva, personal, no a través de alguien más, no que alguien más haga algo grandioso, sino Él y tú directamente. Y es por eso que tristemente hoy en día nosotros debemos reconocer nuestra condición de rebeldía, como dice en el libro de Ezequiel capítulo 12, versículo 2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Entonces acá vemos nuestra experiencia. Justamente en el mensaje de la iglesia lo decía, dice que somos ciegos.
Pero lo interesante que nos aclara este texto del libro de Ezequiel, que también habla que no oímos lo que el Espíritu dice a las iglesias, oigan, es que tenemos los ojos. Tenemos los oídos y es por supuesto la misma palabra preciosa del Señor Jesucristo que nos quiere hablar, no a través de mensajes de terceros que sí pueden servirnos para animarnos como este mensaje, para tratar de volver a las riendas, para tratar de ver algo diferente que nunca hemos visto antes, porque quizás nuestra mente ha estado solamente en un paradigma que nos han puesto muchas buenas personas con buenas intenciones. Pero ahora el Señor Jesucristo nos está diciendo, tienes ojos, ve. Tienes oídos, oye lo que yo te digo personalmente. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere decirte a ti. Quiere llevarte a las alturas de los cielos. Quiere hacerte experimentar todas las cosas poderosas que sucedieron en esos hombres que lo siguieron en ti y en mí ahora. Y esa es la tristeza de esta iglesia, la Odisea que somos, que está rechazando ese llamamiento personal, esa experiencia personal que nuestro Señor Jesucristo nos está dando. Pero lo maravilloso es que las promesas de Dios permanecen, a pesar de que nuestra condición, nosotros somos, pensamos lo que no somos, ¿no? Como esta imagen. Por un lado, pensamos que estamos bien, brillantes, ¿no? Estamos en lo mejor, estamos viviendo, ¿no? En las experiencias maravillosas de Dios. Si realmente veríamos con los ojos espirituales de Jesús, oiríamos con los oídos espirituales de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, veríamos que estamos más bien en el otro lado, en la miseria, en la pobreza, en la desnudez que dice la palabra de Dios sobre esta iglesia la Odisea que somos. Entonces, en este momento, para terminar este mensaje, no queremos terminar con un mensaje de desánimo, porque el mensaje de la iglesia de la Odisea no termina así. El mensaje de la Odisea termina con una tremenda promesa de victoria. Y esa promesa de victoria es que vamos a vencer como Jesús venció. Si nosotros escuchamos la voz de reprensión, si recibimos el castigo atentamente y nos damos cuenta de dónde estamos siendo. Y justamente eso es lo que la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 14:1, esta promesa maravillosa. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte del Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Eso es la victoria que quiere Jesús, que estemos en el monte con él, no que estemos en el mundo, no que estemos participando de ninguno de esos poderes extraños, poderes mundanales, poderes seculares religiosos que están en Apocalipsis 13, sino Él quiere que estemos en el monte de Sión, de donde saldrá esa roca que destruirá toda la estatua que está en Daniel 2, de esos poderes terrenales. Y nosotros debemos estar en ese monte con Jesucristo, pero la única manera que estemos ahí si nosotros estamos escondidos en Cristo, si nosotros estamos confiando en el ministerio sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros estamos purificándonos, como dice el apóstol Juan, que el que le sigue, el que cree en Él, se purifica como Él es puro. Y ese es el llamado que nosotros tenemos, a estar de pie en ese monte, a estar con el Cordero, a tener su nombre, a ser sus hermanos menores de Él, a que Él sea nuestro primogénito. Esa es la victoria que tiene preparada para la iglesia hoy Dios, y esa es la victoria que va a ser conmigo y contigo, y ese es el poder que va a otorgar a nosotros para poder terminar esta obra e irnos a casa. La pregunta en este momento es, ¿vamos a seguir dejando de escuchar la voz maravillosa del testigo fiel y verdadero? ¿Vamos a ser como José, inicialmente de no ir a la palabra, de no creer, de asustarnos, de querer hacer algo mejor? Lo único que vemos es que esos son obras que provienen de un corazón que lamentablemente no está totalmente transformado por Dios. Es un corazón ciego, miserable, pobre, ciego y desnudo, que no se da cuenta que Jesús está a la puerta. Y es por eso que ahora, en este texto maravilloso y con esas manos, con esos huecos de los clavos que estarán para siempre en las manos de nuestro Señor Jesucristo, recordándonos lo que hizo en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo nos dice en Apocalipsis capítulo 3, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esas manos preciosas, esas manos colgadas, que fueron clavadas, están tocando la puerta de tu corazón y de mi corazón hoy. La pregunta es, ¿vamos a dejar a Jesús esperando? ¿Lo dejaremos esperando o lo dejaremos que entre y sea todopoderoso y transforme nuestras vidas y nos dé esa experiencia, esa vida en abundancia que tiene para nosotros? La decisión es hoy, la decisión es tuya, es mía, y espero que sea abrirle la puerta inmediatamente. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, gracias por este precioso mensaje. Señor,
Ayúdanos a realmente ser como José cuando se dio cuenta, Padre Celestial, de que tú lo estabas llamando y que inmediatamente fue a cumplir tu propósito. Señor, necesitamos abrir la puerta inmediatamente, necesitamos estar preparados, necesitamos estar velando, necesitamos que tu Hijo Jesucristo se siente en el trono de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a entender cuán grande sacrificio Él hizo en la cruz al darnos todo, al entregar todo, al encarnarse por nosotros, al ser uno de nosotros ahora, para siempre con nosotros, y Emmanuel, Dios con nosotros, y ese maravilloso Dios que es con nosotros, todopoderoso, para ayudarnos a vencer toda tentación, ahora está tocando a la puerta, Señor. Está diciéndonos, Padre Celestial, quiero entrar a tomar el control de tu vida y a darte toda la victoria. Padre, ayúdanos por favor a recibirlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver este video. No te preocupes, no te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des me gusta al video o que envíes algún donativo a este ministerio. Lo que quiero pedirte es que tengas una relación personal con nuestro maravilloso Dios. Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Hoy y en este momento te pido por favor que abras tu Biblia, que te comuniques con tu Padre Celestial, que recibas su Espíritu Santo y que vivas la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo quiere darte. Amén.